Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coy. Saludos cordiales, comenzamos la mañana. Como cada día estaremos acompañándole en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coy. Bueno, comenzamos con la atención puesta en la actualidad y saludando a nuestra invitada que se encuentra aquí con nosotros como cada martes. Ella es la portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, Carmiacu Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Carmiacu? Bien, sí. Espléndida. Sí. Hay que mirar a la vida con buena cara, con buen tono y buenas intenciones y buscando entusiasmo donde sea, ¿verdad? Sí, siempre con el optimismo por delante, que si no... Pues la realidad es tosuda. Se cumplen 2 semanas hoy del paso de la Dana por Valencia. No es el paso en sí de la lluvia, sino los efectos que dejó y los que sigue dejando. ¿Cuál es tu interpretación, tu pensamiento? Bueno, pues lo primero sigue siendo la solidaridad con todas las personas afectadas, no solo de Valencia, sino también de otras partes, de otras comunidades, aunque sean en pequeña escala, pero también han sufrido los efectos, ¿no? Y que esto llevará tiempo. Esto no es de resolverse un día o 2, ¿no? Esto llevará mucho tiempo, no solo para las personas a nivel individual, sino todo lo que significan las infraestructuras dañadas y todas estas cuestiones. Pero sobre todo lo que yo ahora más le estoy dando vuelta es a cómo hacer posible modificar nuestros comportamientos y las políticas para que nos demos cuenta de que efectivamente estamos en un cambio climático que no es gradual al cual nos podemos ir adaptando, sino todo lo contrario. Es un cambio climático muy fuerte y que no estamos para nada preparados y preparadas para ello, ¿no? Ni a niveles individuales ni a niveles colectivos. O tomamos ya medidas drásticas, no son medidas únicamente de reciclar o no reciclar. No. Eso ahora mismo. Esto ya tendría que ser ya Hoy mismo vi a vecina tirando basura sin reciclar, ¿no? No sé cómo todavía es posible esto, ¿no? Pero bueno, eso tendría que ser ya estar de nuestro ADN, sino que hay que plantearse qué estamos haciendo, qué tipo de medidas drásticas hay que hacer para proteger a la población. Y al mismo tiempo proteger el medio ambiente, porque no pueden seguir siendo contrapuestas estas medidas, ¿no? Tenemos que respetar el medio en el que vivimos, el medio natural en el que vivimos, tenemos que respetar sus espacios, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, pues los barrancos están porque corre agua por ellos, por ejemplo, ¿no? Los ríos están y se desbordan, siempre se han desbordado. Las tormentas han existido y ahora su característica es ser como muy brutales, ¿no? Entonces, todo esto nos lo tenemos que repensar porque sí que la reconstrucción de lo que se haga tiene que hacerse de otra forma y tiene que hacerse en lugares donde no se corra peligro. Y lo mismo digo aquí en Canarias, es decir, aquí en Canarias sabemos, porque ya nos lo han dicho, está ahí, todas las playas, toda la costa, que va a ser inundable. Exacto. Y en corto tiempo, hablando en espacios medioambientales, en corto tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Se sigue construyendo en la costa. ¿Qué vamos a hacer con lo construido? ¿No vamos a mirar a otros sitios que lo están haciendo de construir en otros lados para trasladar a la población de esos lugares hacia lugares más seguros? Yo me estoy planteando todo esto porque es que si antes nos decían que estos cambios iban a venirnos y yo me imaginaba ya fallecida cuando estos cambios, y no, los estoy viviendo, quiere decir que lo que nos están anunciando puede llegar también muy pronto, ¿no? ¿Y cuándo vamos a comenzar a tomar medidas drásticas? Yo las llamo drásticas porque nos van a afectar a todos y a todas, pero tenemos que saber
que es por la supervivencia, ¿no? Y se ha tomado en serio, porque uno dice, es que ahora es drástico, ¿no? Parece que viniera de repente todas estas catombes. Cuando yo recuerdo de estar en el colegio, hace ya años, mucho, y se hablaba de los desodorantes que había que quitarlos porque los sprays hacían daño al agujero de ozono, al agujero negro, al nivel de ozono. Pues tantos años después yo sigo viendo los sprays de los desodorantes en el mismo sitio con lo mismo. No sé si habrán quitado un compuesto, pero vamos, que están ahí. Las bolsas, esta mañana mismo yo me enfadaba en mi casa porque decía, caray, es que voy a hacer la compra y lleno 2 bolsas de plástico, de todo lo que viene envuelto. O sea, me cobras a mí una bolsa porque hay que cuidar el medio ambiente, pero es que después hasta lo más mínimo viene envuelto. O sea, este doble discurso hipócrita de que a la ciudadanía nos dicen una cosa y después desde las instituciones se hace otra. Porque a mí me penalizas a pagar 10 céntimos una bolsa de plástico, pero a toda esa industria que envuelve reiteradamente una y otra vez todo en plástico, ¿qué se le hace? Claro, por eso decía yo que había que tomar esas medidas drásticas, ¿no? Es decir, hasta ahora se han tomado medidas como punitivas, ¿no? Es decir, yo te subo el precio para que dejes de utilizarlo, pero eso no es la realidad, es decir, llegamos a terminar comprándolo, ¿no? Bien, porque tú dices, no tienes en tu cabeza llevar tu bolsa de tela. No lo tienes en tu cabeza porque sabes que vas a tener el recurso, aunque lo pagues, vas a tener el recurso, ¿no? Después de comprarlo. Entonces, hasta que no se diga fuera las bolsas, fuera los plásticos. Pero después nos envuelven las manzanas, cada manzana individual en un plástico. Claro, por eso digo, hasta que no se diga fuera todos los plásticos, fuera, no se utilizan para nada, no se conseguirá precisamente ningún avance. Se conseguirá a lo mejor que te suban los precios de las cosas, ¿no? Y que lo puedan comprar determinadas personas y otras no. Pero seguiremos teniendo los plásticos. Entonces, si sabemos que los plásticos son como la botellita de agua, ¿no? Pues si sabemos que los plásticos son nocivos, dejemos de fabricar el plástico. Sí, claro, ahí están las élites. Ahí está la industria. Las élites que son las que ponen la pasta, ¿no? Y puestos de trabajo. Entonces, mucha gente dice, estás jugando con mi puesto de trabajo. Y yo lo que pregunto es, tenemos que hacerlo, tenemos que reconvertir sin que paguen los trabajadores. Si a los trabajadores hay que garantizarles que se reconvierten en trabajadores de otra cosa, ¿no? Y lo mismo es a sus empresas, ¿no? Sus empresas se reconvierten en fabricar otras cosas, ¿no? Pero no el plástico que es dañino. Y eso lo tenemos que hacer, igual que los de los coches, igual que, o sea, hay un montón igual que, o sea, se debería de multar a todas las empresas de maquinaria que te ponen ¿cómo lo llaman? Bueno, esto de que te dura 5 años. ¿no? La programación, la obsolescencia programada. Exacto. Pues deberían incluso de multar, o sea, no favorecer, sino multar, porque no podemos seguir creciendo y creciendo en este sentido, ¿no? Crecer en base a nuestra propia seguridad como especie y el resto de las especies, porque a veces nos olvidamos que, por ejemplo, en esta dana se han perdido muchas vidas de animales, ¿no? Uh-huh. No solo animales de granja, digamos, sino también los animales salvajes, digamos. Se han perdido y tenemos que cuidar mucho también a las otras especies, porque si desaparecen las otras especies, desaparecemos nosotros. Claro, porque ahí está la biodiversidad, ¿no? Cada animal de esto, yo me imagino la cantidad de colmenas y todo esto que hay arrasado, que esté por ahí. Digo, colmenas, sí, ¿cómo puedo decir? No sé exactamente la zona lo que tenía, pero sí que se han encontrado miles de animales muertos, ¿no? Habrán unos que son, digamos, mascotas y otros que serán de granja, pero otros serán que, por salvajes. Cierto, entre las ayudas del gobierno, la primera vez que se tiene en cuenta ayudas para albergues y protectoras que quedaron dañadas con el paso de la dana. Sí. Se van a reconstruir 300.000 euros para bonificar las ayudas también a todas las protectoras. Yo creo que es poca la cantidad. Pero otras veces no han dado nada, ni los han tenido en cuenta. Sí. Supongo que será como una primera ayuda, pero creo que sí que tienen que hay sobre todo el tema de las protectoras, ¿no? Porque ahora mismo tienen que estar saturadísimas
no podrán atender y tardarán en que las personas encuentren a sus mascotas, y otras que aprovechen el momento y... Como hicieron aquí, ayer hablaba pierden. con ADEPAP y hablábamos de esto precisamente, ¿no? La situación crítica que está pasando, y nos comentaban como cuando la famosa pelea de perros en Weimar, que se desarticuló toda esa mafia que estaba metida ahí, los 80 perros se los endosaron a ADEPAP, cuídalos tú, sin nada a cambio. Sí. Y con lo del incendio del norte, 60 perros que cogieron en un principio para cuidarlos porque había y nadie los fue a buscar. Sí, O sea que también tienen esto de las protectoras habría que un día mirarlo bien, porque tendría que ser un trabajo no de las ONG, tendría que ser un trabajo de público, ¿no? Claro, de las administraciones públicas, de las administraciones públicas. Sí. Tendría que ser, y bueno, y después seguir con el tema de yo no le entrego un animal a nadie si no tiene el chip, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Los veterinarios, todo esto, habría que hacer un mayor control de todo lo que está sucediendo. Y ¿no? Con el tema de los responsabilidad, animales. porque lo que no puedes tener es el cachorrito en Navidad, qué bonito el juguetito, y cuando a los 3 meses ya empieza a morder todo lo que encuentra, a la Efectivamente. calle, o que se haga cargo una perrera, o sea, un albergue, pues no. Otro tema que quería tocar contigo la semana pasada, Carmiacu, hablamos de las pensiones, de los presupuestos que se están ya confeccionando, los proyectos de presupuesto, y cómo se sigue 2 años después esperando por esa complementariedad de las pensiones no contributivas aprobados por unanimidad en el Parlamento de Canarias, defendido aquí, en esa silla, por la actual consejera de Bienestar Social, en aquel momento era la presidenta de Trabajadores Sociales, y 2 años después seguimos igual. Nos comentabas que habían presentado una carta para una reunión, a la oposición también. ¿Ha habido respuesta? Pues anoche mismo tuve la suerte, bueno, no tuvimos respuesta oficial, pero sí con los contactos personales, pues le enviamos la carta a la consejera, y bueno, anoche respondió rápidamente, la verdad. Para los tiempos que corren. Porque te voy a decir una semana. Rápidamente me refiero a la carta, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos esperando porque nos iba a buscar un hueco en su agenda, ¿no? Para recibirnos. Esperamos que sea pronto, porque el año se está acabando, ¿no? Y tenemos ahí dos reivindicaciones. Nosotros con este tema tenemos como 3 reivindicaciones. Una, que es por lo que queremos reunirnos también con los partidos políticos. Hasta ahora ninguno nos ha respondido todavía oficialmente. Por vías personales también hemos tomado contacto con algunos y nos han dicho que bueno, que van a interesarse, pero todavía no tenemos Estamos nada. en ello, ¿no? Estamos en ello. También es verdad que hace una semana que lo presentamos. Vamos a esperar otra semanita más. Esperando. No, a la reunión que les pedimos. Sí, pero ¿no? que no estamos hablando nada nuevo, sino de algo. Sí. Entonces, tenemos una que es con todos los partidos políticos, que nosotros planteamos que existen pensiones contributivas que están igual, que reciben la misma cantidad que una pensión no contributiva, y son bastantes, ¿no? Muchas son de feminizadas, digamos, de mujeres, porque o son viudas o son personas que trabajaron en sectores feminizados y cotizaron muy poquito y entonces cobran muy poquito. Y también hay hombres, indudablemente, dentro de las CIEM, pero mayoritariamente son mujeres. Entonces, pedimos que la ley de renta ciudadana se extienda también, no solo a las pensiones no contributivas, sino también a las contributivas. Y esto sabemos que se puede hacer, porque además lo tienen otras, el País Vasco lo tiene. Lo hacen, siempre nos han contestado, bueno, porque ellos tienen su forma de hacienda, su hacienda propia y tal, y nosotros respondemos que Canarias también, que Canarias tiene su régimen económico y fiscal propio, que también tiene su hacienda y que también puede negociar a través de su propia hacienda ese pago. Indudablemente tendría que ser un dinero que saca el gobierno autónomo, no que lo recibe desde el Estado. Que eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿no? Que sea por parte del gobierno autónomo.
Eso es una de las cuestiones que queremos ampliar, ¿no? Y la otra, que es la fundamental, porque llevamos 2 años esperando después de aprobada la ley, es que se desarrolle el decreto y se pague ese complemento. Nosotros pedimos que sea un complemento mensual, porque es lo que va resolviendo el día a día de las personas, y que además sea suficiente y que nos vaya acercando, igual que lo está haciendo el País Vasco, a lo que vendría a ser el salario mínimo interprofesional, entre lo que tienen que ser las subidas del Estado, que también lo estamos exigiendo, que tiene que haber una mayor subida, y esos complementos, intentar que las personas lo antes posible lleguen a tener una pensión mínimamente digna, ¿no? Y bueno, dentro de eso, nosotros lo que le estamos planteando ahora al gobierno autónomo es que, visto que ellos dicen que tienen un problema con la ley de la seguridad social y que desde el Estado, desde el gobierno estatal, no les responden a la hora de cambiar esa ley para ellos poner precisamente ese complemento tal como lo quieren poner, nosotros les decimos que bueno, que tienen otra vía y que queremos que exploren esa otra vía, y esa otra vía es a través precisamente de los presupuestos autonómicos, a través de un como si fueran unas ayudas, ¿no?, que ya lo han hecho en otras ocasiones, la famosa ayuda de los 250 euros. Sí, que sea. Bueno, pues que incluso puede ser mayor esa ayuda, lo pueden hacer perfectamente mayor esa ayuda, porque esas ayudas que se hacen pueden estar exentas de considerarse como renta. Y al quedar exentas de considerarse como renta, las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, no correrían peligro de que se las quitaran al recibir ese complemento. Ajá. Entonces, es una vía y queremos que lo exploren. Creemos que es necesario además que lo hagan, porque llevamos todo este 2024 sin que las pensiones no contributivas reciban lo que ya tendrían que estar recibiendo. Estamos hablando de unos 500 y pico euros. Lo que cobra máximo, porque hay personas que pueden estar cobrando 350 euros. Sí, lo máximo son 517 euros en caso de una desjubilación. En caso de una pensión no contributiva de invalidez, que es por alguna discapacidad, que son todos los menores de 65 años, todas esas personas reciben un pequeño complemento porque se supone que necesitan ayuda para su vida diaria, ¿no? Entonces reciben, no sé si se llega a 30 euros más, una cosita así, no es ninguna, no, son menos de 600 euros. Bueno, y yo para meter el dedo todavía más en la llaga. Y que son unas 42.000 personas y que no hay visos de que baje esa cantidad. No, todo lo contrario, subirán, porque a medida que como está la situación y que la gente va cumpliendo años, pues subirá. Carmiaco, ¿y qué se siente cuando se lleva tanto tiempo reclamando esto, esperando esto? Yo no sé si has tenido la oportunidad de conversar en esta semana con alguien sobre este asunto y con alguien que esté cobrando eso, que no llega a los 400 euros, 500 euros, después de leer que sus señorías en el Parlamento de Canarias se suben las dietas. O sea, un 130%, creo, porque dice que las tenían congeladas, la vida ha subido. O sea, aparte del sueldo que ya tienen, bueno, está ahí, ¿no? Estipulado, lo tienen, se lo merecen, son diputados y diputadas, pero después se suben las dietas. Incluso gente que... ¿Qué se siente? Pues... O sea, y no hay, buscando huecos y que, como acabas de decir, y que lo estudien, a ver cómo se puede agrandar y de repente... Pues lo que yo siento, porque la gente que está cobrando esta pensión no te puedo decir exactamente lo que siente en estos momentos, porque yo creo que están además muy alejados de lo que están haciendo todas las instituciones. Están buscándose el día a día. Muchas personas viven en soledad y viven en sus casas muy encerradas. Y bueno, están buscándose la vida como pueden. Entonces, cuando estás buscándote la vida, no estás atendiendo a lo que otros hacen, sino a lo que directamente te da. Pero yo lo que sí siento es cada vez una parte de coraje y rabia y todas estas cosas, pero que sientes tanto al día que te puedes llegar a envenenar, ¿no? Lo que veo es que
la llamada clase política, que para mí no es una clase. No, clase está, la baja, no la media y la alta, exacto. Los demás son... La clase obrera, digamos, y los que no son obreros, ¿no? Digamos, para ser como dos grandes clases. Pero la clase política no es una clase política. Son una serie de personas que se dedican teóricamente a la política y que a veces te da la sensación, no sé si afirmarlo, de que tienen muy poca honradez. Lo digo así al tal. Y muy pocos se escapan. Muy pocos se escapan aquellos que, por ejemplo, votan en contra o se niegan a esas subidas, ¿no? Que después existe una cosa curiosa, porque después de que se aprueban lo tienen que aceptar ese dinero obligatoriamente. Pero bueno, hay otra gente que coge ese dinero y lo dedica a otras historias, ¿no? Como hemos visto también a lo largo. Así que no podemos catalogar a todo el mundo por igual, pero sí que es grave que ante situaciones que estamos viendo de máxima pobreza en Canarias, entre ellas las pensiones, no solo las pensiones, entre ellas las pensiones, se suban lo que son unas dietas. Porque es que ya se supone que las dietas es para gastos extraordinarios que tú puedes tener. Sí, alojamiento, que no entiendo por qué. Pero que eso te lo pagan también. Carmelo, nos queda un minuto y sí que quiero recordar... Vamos, que se bajen las dietas, que se quiten las dietas que no las hace falta. Sí. Hablamos de esto en otro momento, pero no quiero que pase por alto. Este próximo viernes, 15 de noviembre a las 7, tienen una concentración en la Catedral de La Laguna. Sí, el colectivo de Mujeres por el Encuentro, decidimos organizar una acción que un poco viera la situación de las mujeres a nivel internacional, ¿no? Sobre todo aquellas que lo están pasando peor, que son las que están en guerras o en conflictos. Pero para ver un poco, por un lado, el carácter solidario de lo que es el feminismo, en el sentido de nos ponemos en el lugar de otra, aunque no lo podamos vivir, pero sí entendemos y especificamos qué les está pasando a las mujeres en otros lugares, y también en eso que llamamos los estados de paz, que no son esa tal paz, ¿no? Y algo que nos une a todos, que son las violencias sexuales, que están presentes también en todo lo que es las vidas, ya estén en la vida de las mujeres, ya estén en situaciones de genocidio como Palestina, en guerras, en situaciones de conflictos como son las compañeras saharauis, o en procesos de retroceso como son las mujeres argentinas, ¿no? Pero también las mujeres en Canarias, las mujeres en el Estado español o en cualquier otro, que tenemos que seguir batallando por los derechos. Ahí tenemos a las mujeres norteamericanas que ahora tendrán que afrontar una dura batalla. De eso seguimos hablando, nos quedamos sin tiempo. Viernes 15 a las 7 de la tarde, Plaza de la Catedral de La Laguna. Carmiaco, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones, que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kellys de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7.
60 años guiados por grandes valores. Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. ¿Isle qué? ¿Cómo? ¿Y? ¿Perdona? Muchacho, Islenio. Islenior, la atención que te mereces. Eslinior. Más información en islenior.tenerife.es. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y seguimos con la atención puesta en la actualidad que tiene diferentes frentes. Saludamos a nuestra siguiente invitada. Ella es filósofa y escritora. Elsa López, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Elsa? Bueno, en este momento bien, porque estoy mirando un sitio donde ayer se comenzó un incendio. Al Paso, aquí en La Palma, hacia El Paso. En El Paso, estoy aquí mismo, vine al Paso y está todo controlado, está todo bien, o sea que realmente, pero bueno, no deja de ser un disgusto. Está enlazada esta zona, ¿qué le pasa? Hasta miedo me da, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, según rumores ha sido lo de siempre, una mano criminal. Pero bueno, vamos a confiar en los seres humanos durante un momento. Pues sí, la verdad es que sí, que anoche nos sorprendía, en torno a las 10:30 de la noche creo que empezaba, sí, o por lo menos llegaba el aviso de ese conato de incendio con el peligro que supone, ¿no? De noche, de ahí que se supiera que era, vamos, provocado, porque de noche. O sea, y además una zona habitada, es que es tremendo. 200, todo, ¿no? 200 personas que tuvieron que evacuar durante la noche por él. La verdad es que es tremendo. Es tremendo. He venido aquí a la otra parte de la isla y estaba contemplando todo lo que se puede contemplar, uh-huh, que es una maravilla, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, ¿no? En cómo los seres humanos, las cosas pueden ser tan ruines y crueles en otras. Pero bueno, la verdad es que sí. Otras cosas. A ver, cuéntame, bueno, yo quiero que me cuentes. Estamos mirando la actualidad. La semana pasada no estoy segura si fue la semana pasada o la anterior. Sí, la pasada. Se cubría una semana del desastre de Valencia. Una semana después, o sea, hoy se cumplen 2 semanas. La verdad es que, ¿qué opinas, sí, Elsa? Hay tanto. Hay tanto que opinar. Tanto que ha dejado a la intemperie la Dana. Dios mío. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. El otro día escribía yo sobre el agua, como el fuego, pero el agua más. El agua tiene memoria. Lo decían los antiguos, ¿eh? Es decir, el barranco pide y exige su camino. Lo decían los viejos antes, ¿no? Entonces los viejos se asustaban antiguamente cuando veían que la gente construía sus casas, donde antes había barranqueras, pero barranqueras terribles. Yo las he visto, entonces yo me pasa como con los volcanes, como los vi correr el agua. Y por eso le tengo tanto respeto al fuego y al agua. Son 2 cosas que me inculcaron desde niña. Bueno, me lo inculcó la vista, me lo inculcó la experiencia, me lo inculcó el terror en África, cuando llegaban las tormentas y arrancaban los árboles. Y veías cómo el viento arrastraba a las personas, las arrastraba por la calle, a los animales. Entonces, cuando tú has visto de niña eso en La Palma también, y la gente lo habrá visto en sus islas, lo mismo, ¿no? Porque con motivo de esto, mucha gente en otras islas ha hablado de la construcción nefasta en lugares que son propiedad del agua. Es decir, que el día que haya una dana,
de verdad fuerte, como ya lo hubo hace tiempo en Tenerife, aquello arrastraba los jeeps grandes y arrastraba gente. Pues imagínate en esos barrancos lo que se puede llevar por delante, ¿no? Entonces me entra esa irritación de ver cómo la ambición de los seres humanos, de las constructoras, de los constructores, de las empresas, son a veces tan dañinos. Cuando se sientan delante de un plano y dicen, aquí 3 hoteles, 4 villas, no sé qué, y de repente yo pienso, Dios mío, pero no han visto que eso es un lugar peligroso, que eso no perdona. Entonces, claro, vuelvo a recapacitar y digo, bueno, eso mismo pensaba cuando el volcán, y luego decía yo, pero el ser humano tiene derecho a construirse su vida donde quiera. Es decir, el ser humano tiene derecho a elegir un lugar para colocar su vivienda, sus animales, sus cosechas. ¿Qué hacemos? ¿Les explicamos el tema de la naturaleza? Bueno, muchos lo saben. Hay gente muy anciana que estos días está repitiendo hasta la saciedad el error de la albufera, ¿no? Como en un sitio como ese, el disparate de la construcción. Pero cuantísimas casas, cuánta gente ha construido su vida, que es una vida también. Entonces, claro, ¿se les advirtió? No me refiero a que venía la Dana, me refiero a que su casa algún día podría ser arrastrada. ¿Quién piensa en eso? ¿Quién va a pensar que en el barranco de aquí en La Palma, en el barranco de Las Nieves, algún día pueda volver a correr de esa manera y llevarse por delante todo lo que se puede llevar, ¿no? Y entonces estamos en las mismas siempre. Y ahí, Elsa, ¿no impera también esa pata de la que cojeamos todos, de que lo que le pasa a otros no nos tiene por qué pasar a nosotros? Sí, porque eso ya no es ambición, eso es soberbia. Es decir, a mí no me va a ocurrir. ¿Sí? Yo he hecho una casa muy fuerte, con bloques, y aquí no va a volver a pasar. El volcán se apagó, ya no llueve como podía llover hace un siglo. Ese es el error. A eso me refiero cuando hablo de vanidad. ¿Cómo puede un país entero como Estados Unidos, ya te voy ahí, votar a un señor que niega que hay un cambio climático, cuando el cambio climático no hace falta ni ser científico, ni ser ingeniero, ni ser matemático. Se está viendo, tú misma lo ves, tú ves que el agua está muy caliente. Cuando vas a Benidorm o vas a bañarte a algún sitio del Mediterráneo, la gente lo cuenta y dice, el agua estaba caldo, era caliente. Caramba, si ya saben que las aguas se están calentando, que las tormentas se provocan y se producen cada vez más, que las provoca el clima, que el agua, que yo no entiendo nada de ciencia, pero es tan fácil explicarlo. El mar se calienta, el sentido común, el agua se calienta y se evapora. Hace 20 años tal día como hoy íbamos con botas puestas y ahora yo mismo estoy en sandalias. Bueno, y aquí no te digo. Por eso que aquí se hace nota. Calor de verano, ¿eh? Vamos, yo voy de verano. Que no es normal, que uno mira para detrás y dice, oye, es que en el tiempo de las castañas uno iba con abriguito y bufanda cuando era más joven. Y lo único que se te ocurre decir, este tiempo está loco. Claro que está loco, se ha vuelto loco. Pero se ha vuelto loco, como se vuelve loca la gente por el maltrato psicológico y en este caso por el maltrato a la naturaleza. Y ahora viene este energúmeno, porque es un energúmeno, a decir que no existe el cambio climático, que eso es una estupidez que se han inventado unos señores, pues porque se aburren, los de izquierdas, por lo visto son la gente, según él, los comunistas, los que vienen de otros países, todos esos somos los que nos inventamos esas cosas. ¿Para qué? Dios mío, lo decimos para salvar a la gente, para ayudarla. Bueno, ese es el horror del momento. El horror del momento no es solo la Dana y las consecuencias, son las mentiras, son los bulos, claro que hay bulos. Sobre eso quería incidir, ¿qué opinas? Porque cuando decía antes que la Dana ha levantado mucho más que el barro, bueno, y el fango, hemos visto gente cómo usa el fango y el barro, pero el de verdad, y se enfanga y se arrastra por el fango. Sí, pero mira,
Y no hablo solo del periodista, sino de tantísimos. Yo estoy hablando de grandes autoridades, sí. de jefes de Estado y de reyes, reinas y demás princesas. O sea, ¿a qué viene hoy la visita otra vez al mismo sitio? A restregarle a la gente la semana que viene. No tiene... Me da igual. ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A decir que está con el pueblo y me maquillo y me pongo triste para estar con el pueblo? Mira, váyase a la mierda. Es decir, el problema es la mentira, la enorme mentira que genera la política. Y la política va desde las monarquías hasta las repúblicas y las democracias. Sí, todo es política, está claro. Todo es política y todo funciona con política. Y cuando ponemos verdes a las youtubers estas que están saliendo monísimas, colocándose la melena para decir que ayudemos a ese sitio, francamente, me dan ganas de vomitar. Y cuando un señor se tira al lodo y se mancha los pantalones para luego salir lleno de barro y decir que ha estado allí, me vomito. Pero al mismo tiempo, hoy estaba escribiendo sobre eso, mi próximo artículo, estoy escribiendo sobre la buena gente. Esa gente que se tira de verdad a la calle con el corazón en las manos, que compra una pala, que compra una escoba, que se compra unas botas y se va allí a ayudar. Es decir, y que hace que las mentiras y los bulos y los engaños hagan que dudemos de la verdad. Esa buena gente es la que hay que respetar. Esa gente no aparece en la tele, Esa gente no se pone delante de la televisión con la melena recién peinada, a contarnos una historia de lo dolorida que estoy. No, eso no funciona así. No funciona así. ¿Hay ayudas en este momento? Parece que sí, parece que el gobierno se ha sentado, ha discutido y ha dicho, ahora le entregamos un 50%, hoy esta mañana. Sí, por adelantado incluso. Veamos. Eso lo han dicho, lo creo. Ahora vamos a ver si es verdad para creerlo de verdad. Porque en La Palma todavía está la gente esperando muchas de las ayudas que se prometieron. Y todavía están viviendo en casas, en contenedores. Vamos a decirlo también. Que ojalá no caiga una lluvia aquí, porque entonces salen, No, si ya tienen goteras, hemos visto imágenes de algunos. Van a salir rodando por el mar, como salen los contenedores de basura, como si fuéramos basura. Luego, frente a ese horror, estás viendo, yo qué sé, noticias que te dan consuelo. Estás viendo ese barco que rastrea, que busca, que la ciencia ahí se pone a manos de los que han perdido, a ver si se encuentran los cuerpos. Vemos eso, vemos parte de las instituciones, como son los bomberos, la policía, toda esta gente, los militares que están allí de verdad luchando. Hablo de los militares, los que están allí, no los que están en un despacho firmando. Sí. Estoy hablando de los de verdad, los soldados. ¡Qué caramba! Eso te levanta el ánimo. Luego se te vuelve a caer, luego vuelves a levantarte. Y uno está todo el día en este tira y afloja de la moral y del horror y de la tristeza y de la alegría también, porque yo me alegro cuando veo a la buena gente trabajar y luchar, hacer la comida, no sé, ayudar, curar a alguien, consolar a un viejito, yo qué sé. Sí, la parte humana, ¿no? Es la parte humana. Entonces tú estás sentada en tu casa y te entran ganas de coger el avión como ha cogido gente, o el coche o el jeep tuyo, o tu propio tractor como han hecho los agricultores. ¡Qué caramba! Tú has visto a esa gente de Murcia coger sus tractores, ir allí a ayudar a sacar barro, a sacar toda la mierda que se les ha destruido, toda su casa, su vida. Y dices, bueno, todavía late dentro de nosotros esa parte noble, ¿no? Pero por otra parte, luego te entra la rabia, claro. Te entra la rabia cuando ves la estupidez humana y cuando ves la maldad. Pero Elsa, ¿y cómo hemos llegado? Que me lo preguntaba el otro día, digo, ¿en qué momento le hemos dado tanto potencial y tanta veracidad a todos estos cachanchanes que están haciendo caja de la desgracia y de la ignorancia del pueblo, también hay que decirlo? Pues yo los conozco, cariño, es muy fácil. Yo los conozco, están a tu alrededor.
Es el típico que te pisa la cabeza para subir, es el típico que miente para subir, es el típico que engaña para construir una vida que no tiene, porque son personas que no tienen ni carácter, ni personalidad, ni nada, y se la construyen a base, voy a decir una barbaridad, de la sangre ajena. Sí, son los chupones, que los había en las oficinas, los chupatintas, los trepas de toda la vida. Los trepas de toda la vida. Entonces hay muchas maneras de trepar. En este momento están usando una desgracia para trepar. Es como la que pone cara de pena cuando se ha muerto alguien y no le importa un carajo la muerte de alguien, y se va al tanatorio y se pone a llorar porque le interesa en ese momento, pues para que la vean llorar, lo vean que está triste y que quería mucho al difunto. Eso lo tenemos ahí, a nuestro lado, a diario. Y tenemos instituciones encargadas de transportar las mentiras. Y tenemos, yo no lo llamaría instituciones, porque las redes no son instituciones. No, las redes son barras de bares. Son barras de bares. Y entonces ahí tenemos a estas locas y a estos incendiarios y a esta mala gente, que hay de todo, evidentemente, pero cuando surge es que estas personas, además, no las reconoces, las tienes a tu lado y no las reconoces. Son los correveidiles de toda la vida, son los embusteros, los traicioneros, cariño, son los Judas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Es que hay muchos Judas a nuestro alrededor, y los hay, ya te digo, en las altas esferas y a nuestro lado, comiendo en nuestra mesa muchas veces. Vamos a no engañarnos, lo que tenemos que hacer es fijarnos y descubrirlos. Y se acabó. Y cuando una persona te miente, hablando de redes, pues la quitas de tu, como se llame, y la borras de tu, yo no tengo Facebook, pero bueno, es muy fácil darle a un botón y decir, bueno, esto es todo esto es mentira, fuera, esta persona me está mintiendo para lo que sea, fuera. Hay que eliminar la mente, hay que eliminar moralmente a todos esos seres que nos envenenan a diario. Y también usar el sentido común, porque el otro día, yo vi cómo se viralizaba algo que realmente lo escribí. Digo, tiene más delito el que se crea esto que el tolete que lo pone en marcha. Porque yo no entiendo. Claro, pero cariño, es lógico. Si tú... Ay, Dios mío, yo soy una obsesa de la educación, lo reconozco. Pero si tú no educas en la verdad, sobre todo en el criterio, hay que tener criterio, hay que aprender a seleccionar lo bueno, a apartar. Eso es, yo cuando era pequeña con mi abuela, cuando íbamos a comer lentejas, mi abuela las esparcía en una mesa y yo desde chiquitita me encantaba. Había que sacar las lentejas que no servían, las piedritas chiquititas, los gorgojos que había en las lentejas. Pues bien, en nuestro plato de lentejas social hay mucho gorgojo, hay mucho sinvergüenza, hay mucha mentira y hay mucha foto. ¿Cuánto daño hacen las fotos? Dios mío. No sé, yo estoy rabiosa y la rabia está casi supera la tristeza a veces. Cuando hay una catástrofe de este tipo, dices, no puede ser que yo pertenezca a esta especie que hace estas barbaridades, estas cosas tan sucias, porque en el fondo nos están envenenando. Sí, está claro. Igual que nos envenena la atmósfera porque está podrida en muchos aspectos, nos envenenan las palabras y nos envenenan los gestos. Los gestos nos envenenan, sí. Un abrazo visto así que parece que y luego no, vale, eso es mentira, eso te envenena. Te hace creer que una persona es lo que no es, luego te están envenenando. Está una traición total. Elsa, y otra cosa, en Valencia, desgraciadamente, la Dana pues dejó las calles llenas de barro y de fango, pero es que este fin de semana vimos las calles de Madrid, algunas llenas de estiércol. ¿Qué hacemos con eso? Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa burra? Sí, porque... Es una burra esta mujer. No, yo no hablo de la presidenta, hablo de todos estos fascistas, neonazis, franquistas. ¿Pero por qué salen?
Pero ¿por qué salen? Pero vamos a ver, ¿por qué salen? Porque tienen el ala protectora de un gobierno protector que niega, es otro negacionismo. Cuando tú niegas el cambio climático, cuando tú niegas que el fascismo nos invade, cuando tú niegas que hay neonazis que aparecen, que van vestidos, que no están mintiendo, sí, tienen el uniforme, que llevan la bandera, que llevan el signo. Hombre, los hay que no llevan ropa y entonces te desconcierta y te lo encuentras de repente eso sentado a la mesa. Pero los que se ven, ¿cómo me vas a negar que no es verdad? ¿Cómo me puedes negar? Si van. Pero mira, si en mis tiempos cuando había una manifestación siempre había 3 o 4, ya sabíamos quiénes eran, además los conocíamos, que venían a destrozar las manifestaciones, que venían a cargarse las asambleas. Estoy hablando de finales de los 50, no estoy hablando del año 80. Lo sabíamos y no llevaban el uniforme. Imagínate ahora mucho más fácil, porque los ves venir. Y los ves venir y además no vienen a caballo porque todavía no tienen a su lado la tropa, pero ahí están. Son pocos, pero ladran. Y ladran mucho. Ahí va mi artículo de esta semana. Y se titula La caravana sigue, los perros ladran. Es decir, ahí vamos en esa caravana, la buena gente de la que te hablaba antes, y ahí están los perros ladrando. Y con estos perros no hay demasiada permisividad de la ley. Pues claro, te lo estoy diciendo, si es que Sí, claro, pero en general, porque estamos... ¿Cómo se llama eso? Estamos en una democracia, cariño. Sí, estamos en una democracia, pero hay ciertas cosas que están prohibidas, ¿no? Pero hay unas leyes que dicen que tú puedes manifestar tus opiniones. Sí, pero el fascismo no es una opinión, es un crimen. Cariño, pero están ahí, están ahí, están sentados en nuestro Senado, en nuestro Parlamento, están sentados en los ayuntamientos, están sentados, insisto, en nuestra mesa. ¿Y qué haces? Yo intento el diálogo, intento el razonamiento, intento educar para que no ocurra. Porque cuidado con lo del fascismo, que hay muchas clases de fascismo también, Vamos a no olvidarnos de eso. Que hay extremos que son también fascismos, llamados de otra manera, pero son una forma de dictadura total, espantosa, así es, también. Con leyes dictatoriales, con enseñas muy distintas, porque si salen a la calle las banderas verás que son todas distintas. Pero dentro de muchos de ellos late el fascismo. No es solamente una bandera o un uniforme o un signo, es una manera de pensar. Es una manera de vivir en la vida cotidiana. Los ves, les notas, los que no te dan nunca, los que no dan su brazo a torcer, los que se niegan al razonamiento, los que dicen, no, esto lo digo yo porque es así. Entonces tú dices, no, qué miedo. ¿Cómo que esto es así? Será así ahora, pero a lo mejor no es así, a lo mejor... Bien, esa gente existe, y te da mucho miedo cuando salen con banderas, pero hay que tener mucho cuidadito. Y digo ayuntamientos, y digo autonomías, y digo gobierno, y digo países, porque mi nieta está en un país donde dice, abuela, esto es horrible, cada 2 por 3 salen las manifestaciones. Qué miedo. Y van todos con la esvástica, y grandes banderas. Un país como Alemania, que sufrió lo que sufrió a causa de esa historia. Pues bien, no hace falta irse a Alemania. Tú te quedas en tu casa y mira, observa. Y ahora es Madrid, mañana es Barcelona, luego será Santa Cruz de la Palma, luego será yo qué sé, el Teide, no sé. Las banderas vuelan por muchos sitios. Yo estoy viendo ahora mismo 4 banderas en un instituto, ondeando al viento. Mira, la española, la canaria, la Comunidad Europea, y la otra, Dios me perdone, no sé qué, debe ser... ¿Será la de La Palma o de la de los Llanos de Aridario? La del ayuntamiento, del municipio. Sí, nos gusta mucho una bandera, sí, el municipio. Sí. Bueno, nos gusta mucho una bandera. Y cogerla y salir con ella a la calle es muy cómodo y muy fácil. Pero pregúntale a esos que la llevan qué están pensando y por qué han llegado a ese principio y a esa ideología. ¿Por qué?
Pues porque desde muy pequeños ha habido una mala, pésima educación social. Dios mío, a veces me parece que hablo en el desierto, porque estos rollos se los meto yo en mi casa a los de mi mesa, a mis nietos, a mis yernos, a mi familia, porque me supera el hecho de no poder dialogar, conversar, llegar a acuerdos. ¿Te das cuenta cómo siempre, hablando de un tema en concreto como Valencia, acabamos siempre hablando de educación y de ideologías? Es que de ahí parte todo. Esta mañana yo escribía un tuit que ponía algo así como que necesaria es devolver a las aulas la filosofía, más horas en historia y más horas en ciencias naturales. Y de paso lengua para comprensión lectora. Y que lean, sí, por Dios, sí. que lean historia, que sepan, que sepan, ya no sé ni lo que digo, que sepan nuestras criaturas pequeñas. Pero es que hay que quitar todo eso. El mundo lo harán ellos, que el mundo lo van a hacer ellos, que nosotros lo hemos hecho y mal hecho, y que ahora tenemos que reconstruirlo. Ese es el problema. Pero eso es desde las instituciones, desde las consejerías, ministerios. Pero parece que... No. Es la sociedad la que tiene que echarse a la calle. Son los padres los que tienen que ir a las reuniones y decir, no quiero que le den 4 horas de matemáticas, quiero que tenga 2 de matemáticas y 2 de filosofía. Exacto. O una de matemáticas, una de lengua, una de filosofía y una de historia. Son los padres los que tienen que exigir. Porque los padres luego se lo dicen a los profesores a los inspectores al gobierno. Es una cadena. Y una de dos, o rompemos la cadena y hacemos lo que nos da la gana todos, incendiamos los institutos, los colegios, los gobiernos, que tampoco es el plan, francamente. No, desde luego. No, ese no es el plan. O vamos incendiando pequeñas llamas chiquititas en el alma de nuestros niños. Señores, que pidan ellos que quieren tener filosofía, que quieren tener lengua, que por mucho que yo lo diga y lo escriba y grite, bueno, yo en mis tiempos, cuando era profesora en Madrid, conseguí muchas cosas, Yo me negué, por ejemplo, en los años 60, cuando el gobierno 80 y pico, ya estaba el PSOE, y yo me negué a seguir unas instrucciones que daban a los institutos, me llamaron de la inspección y expliqué por qué me había negado. Pues me dieron la razón. Como debe ser. Elsa, nos quedamos sin tiempo, yo también te doy la razón, te doy un abrazo grande y nos quedamos con eso de que sean los padres los que empiecen las cadenas desde abajo. Elsa López. Mandaré el artículo de la caravana. Sí, por favor, un abrazo grande, Elsa. Un beso, adiós. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional, gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kellys de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. Alejandro Fernández desembarca 14 años después en La Palma.
única fecha en Canarias, próximo 7 de diciembre de la mano de La Palma Blue Experience. Puedes conseguir tu entrada en www.lapalmablueexperience.com y si estás en La Palma, en los 5 puntos de venta acreditados. Para personas inquietas, Capital Radio. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. Funcas eleva 4 décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 3% debido a la aportación del consumo público, aunque espera un impacto negativo en el cuarto trimestre del año como consecuencia de la DANA. La demanda nacional aportará 2,5 puntos porcentuales, 5 décimas más, mientras que el sector exterior contribuye con 5 décimas, una menos. Funcas revisa al alza el consumo privado y muy especialmente el público, y a la baja la inversión, las exportaciones y las importaciones. Para 2025, Funcas estima un crecimiento del PIB del 2,3%, 2 décimas más, con una aportación nula del sector exterior. Precisamente sobre cómo afecta a las exportaciones la propuesta del Gobierno de rebajar la semana laboral, hemos hablado con el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, quien ha destacado que esa medida afectará a las ventas. Los exportadores españoles compiten en mercados, en terceros mercados, con empresas locales de los países, pues en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, y con empresas de otros países que están vendiendo en esos mismos mercados. Si aumentan los costes laborales en España, pues lo lógico es que la competitividad de las empresas españolas, la competitividad de los productos que exportan las empresas españolas se reduzca. Y el Tesoro Público ha adjudicado esta mañana más de 1.800 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses, en la que rebaja notablemente el interés pagado por estos títulos. El rendimiento marginal de las letras a 3 meses cae al 2,74%, en un nivel similar al de marzo de 2023, y a 9 meses el interés es del 2,7%, con lo que su rendimiento se sitúa en niveles de finales de 2022. Y tenemos los resultados del Corte Inglés, que ha obtenido un beneficio neto de 203 millones en el primer semestre de su ejercicio fiscal. Es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía de grandes almacenes registra crecimiento a doble dígito en el EBITDA, con 520 millones, un 12,3% más, y también en el beneficio neto recurrente, con un 38,4% más. Los ingresos superan los 8.000 millones y la empresa destaca la reducción de la deuda financiera neta, casi 200 millones menos, hasta algo más de 1.900, que representa 1,7 veces sobre el EBITDA. Y el Ministerio de Trabajo ha publicado esta mañana que un total de 10.400 trabajadores y más de 600 empresas están acogidas a un ERTE por fuerza mayor debido a la DANA, justo cuando el BOE ha publicado el segundo paquete de ayudas del Gobierno, que incluye 110 medidas adicionales por un valor de algo más de 3.700 millones de euros y que se suman al plan anunciado la semana pasada en 10.600 millones. Seguimos con más actualidad empresarial. Marina de Empresas, el polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roch, el presidente de Mercadona, ha lanzado la plataforma Alcense, Levantémonos en castellano, con una dotación total de 25 millones de euros destinada a ayudar a pymes, comercios, startups y autónomos afectados por la DANA en Valencia. El objetivo de la iniciativa es el de reactivar lo antes posible el tejido económico de las zonas afectadas, intentando así reducir al máximo el número de empresas que cierran. Y hoy en bolsa se cotizan los resultados de la alemana Infineon, que ha presentado resultados con pérdidas netas en el último trimestre de 84 millones de euros. El fabricante alemán de semiconductores también ha presentado unas débiles previsiones para el año que viene. Cifras negativas para el director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada. Infineon, pues por debajo del esperado, con guías para el siguiente trimestre y para todo 2025 muy débiles. Hay que tener en cuenta que Infineon son semiconductores sobre todo enfocados a coches eléctricos y energía, ¿no? Y ya ha bajado 2 veces en sus guías para este año, ¿no? Claves del mercado.
Tenemos a los índices europeos con caídas en torno al punto porcentual, tanto en el Eurostock 50 como el DAX. El IBEX 35 está bajando un 0,8% hasta 11.504 puntos. Dentro del IBEX, los descensos más importantes son para Merlin y para Colonial, las OCIMIS, con recortes que en el primer caso se aproximan al 5% y en el segundo son del 3,4%. Acerinox retrocede un 2,5%. Subidas para Ferrovial y Repsol en torno al 0,3%. En las divisas, el euro dólar en 1,0617. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio y en este punto miramos hacia La Laguna. Saludamos a nuestro invitado, el exconcejal de Unidas Se Puede en el Consistorio Lagunero, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. Digo bien el nombre, Rubens, lo dije mal. ¿Cómo se encuentra, Rubens? Bien, bien. La verdad que ahí con este veranillo de San Martín que parece que se alarga un poquito más de lo normal, pero bueno, con el otoño a la vuelta de la esquina, que esperemos que nos traiga algunas novedades interesantes con respecto a la gestión política municipal. ¿Y qué novedad espera usted que traiga el otoño? Creí que me iba a decir alguna lluvia, pero novedad en la gestión política. Momento, sobre todo a nivel de participación a través de los distintos consejos, porque al cierre del año suele haber bastante actividad y siempre esos espacios de participación, aunque es verdad que en este mandato, por desgracia, estamos encontrándonos que la oposición no suele ser invitada o no suele, pues bueno, tenerse en cuenta a la hora de la celebración de los mismos, pero siempre cuando se nos invita, desde luego son oportunidades para contactar y recibir información interesante de acciones para mejorar el municipio, porque al final es una de las labores fundamentales de la oposición, pues hacer ese seguimiento de las actividades municipales y también de las necesidades de las asociaciones y colectivos. Uh-huh. Rubén, antes de continuar pura y exclusivamente con La Laguna, quiero mirar a Valencia. Tenemos la costumbre o la mala costumbre de pensar que lo que le sucede a otros, a nosotros no nos va a pasar. No sé por qué pensamos eso, pero lo pensamos. Con toda esta tragedia, ¿qué ha sacado en claro de lo que está pasando si lo extrapolamos a nuestro municipio, a los barrancos, a cómo se encuentran las limpiezas de los cauces de agua, todo esto? Pues precisamente en estas últimas semanas hemos estado bastante atentos y atentas a todas esas acciones con una situación extraordinariamente grave y un drama terrible que en ese sentido pues La Laguna a través de las entidades, incluso el propio ayuntamiento hizo pues acciones, digamos, en solidaridad con los afectados y afectadas por esta tragedia, y además hay que decir que también ayuda de alguna manera pues a desempolvar algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con las emergencias que van a estar presentes en este pleno municipal que vamos a tener el próximo jueves. Precisamente una de las mociones que llevamos básicamente aborda la realidad del voluntariado de emergencias que existe dentro del plan municipal de emergencia, un documento que en el caso de La Laguna no está actualizado, que viene desde el año 2011 y que incluso todavía cuando uno va a la página web del Ayuntamiento de La Laguna, pues aparece como alcalde Fernando Clavijo, aparece como responsable de seguridad ciudadana el que era responsable en aquella época. Hay muchos técnicos que son, digamos, eran los enlaces que están ya jubilados, que ni siquiera ya están en el Ayuntamiento, y evidentemente pues son cuestiones que hay que actualizar, que hay que renovar y que mantener en el tiempo para atender a momentos que afortunadamente no suelen ser habituales, que son extraordinarios, pero que cuando llegan pues tienen un cambio, digamos, del vivir de las personas tremendo, unas consecuencias muy duras, como vivimos en la riada del 31 de marzo, como se vivió en el Delta también, en momentos que como digo, no son frecuentes, o como también tuvimos que afrontar en algo absolutamente inesperado, como la crisis sanitaria
de 2020. Al final son cuestiones donde las administraciones públicas tienen que tener recursos para reaccionar. Ahí es lo evidente y lo necesario de disponer de fondos públicos para poder dotar adecuadamente de todos esos recursos para atender las emergencias, y además planes que tienen que estar actualizados, que tienen que estar renovados, donde entre otras cuestiones se contemplen pues esas zonas inundables, esos puntos rojos en caso de fuertes lluvias o de situaciones, digamos, extraordinarias a nivel ambiental, que es algo que, como todo el mundo sabe, a través de los efectos del cambio climático se va a ir haciendo cada vez más frecuente, como estamos viendo en este veranillo de San Martín extraordinario que estamos viviendo. Pues evidentemente también hay consecuencias mucho más desagradables que están ahí a la vuelta de la esquina y que hay que afrontar. Rubén, la orografía de la laguna es la que es, tiene una parte llana como puede ser el centro, pero después sus barrios y demás, de una punta a otra, ya miremos a Taco, el Cardonal, la punta Bajamar, Pendiente, Barrancos y demás. Todo esto está fiscalizado, digamos, desde la oposición. Están metiendo ahí presión para que se cuiden esos cauces, o si está todo como debe estar. Sí, de hecho también llevamos a este pleno una pregunta precisamente sobre qué seguimiento se ha hecho a esos informes que se elaboraron en los años 2020-2021, más vinculados a la situación sanitaria, digamos, ya que había disponibilidad de personal y la posibilidad de redactar informes que de otra manera en el día a día hubiesen sido muy difíciles de desarrollar, donde se hizo un censo y además se colaboró también con Cáritas y el Cabildo en un censo de personas pues en infraviviendas o en situación de sin hogar, que en muchos casos residen en cauces de barrancos, por ejemplo el barranco del Gramal, o la identificación que se hizo de familias tras unas lluvias bastante intensas que en la zona de la costa generaron un socavón que acabó con un coche dentro de esa fosa que se formó hace pocos años relativamente. Y a raíz de esa situación pues se tuvo que hacer una obra, porque bueno, en aquella época de la burbuja inmobiliaria se permitía pues cuestiones que a día de hoy esperemos que estén mucho más controladas, como por ejemplo que en un cauce de barranco se haya cubierto con una tubería pues de mucho menor dimensión de la inicialmente prevista, porque las empresas al final, bueno, tiraban cuando las grandes promotoras que dominaban buena parte de la acción política y económica del archipiélago en aquellos años 90, pues y a los principios de los 2000, pues se les permitía de alguna manera no cumplir o no hacer el seguimiento en cuanto a todas las acciones que tenían que realizar. Si tú cubres un barranquillo, tienes que hacerlo con una tubería, con unas medidas determinadas, con una capacidad para esas grandes avenidas de agua que hay periódicamente y que se viven especialmente en zonas como la costa, donde es uno de los puntos rojos en cuanto a situaciones de emergencia por gran cantidad, cuando llueve mucha cantidad de agua por metro cuadrado en muy poquito tiempo. Y justamente ahí, un día de lluvia, pues se produjo esa incidencia y se detectó a raíz de esa realidad, se hizo como un estudio de todo el entorno y justo había como 20 viviendas en el pleno cauce de barranco, el barranco de Macario, que tuvieron que ser objeto de todo un trabajo tanto de los equipos de bienestar social como de seguridad ciudadana para identificar a las personas que, digamos, estaban ahí desde épocas muy anteriores, desde hacía varias décadas, que de alguna manera, pues, autoridades políticas del pasado habían mirado para otro lado, pues, intentando, digamos, no molestar pues a una realidad que era la de la autoconstrucción en espacios, en suelos públicos, porque al final los cauces de barrancos son espacios públicos, y bueno, eso tenía unas consecuencias en ese momento, que era pues tener que aplicar toda una serie de medidas para intentar asegurar que en caso de que viniera una lluvia fuerte, pues no hubiera daños ni evidentemente ni materiales, ni sobre todo personales a las familias que residían en ese lugar. Y aún así esos procesos y esos proyectos
de estudio, digamos, no han culminado, y precisamente lo que queremos saber es cuál es el resultado de esos informes que se empezaron a elaborar en torno al año 2022, y además también pues qué tipo de acciones se van a desarrollar para que en el plan municipal se recojan esas realidades, igual que las realidades de situaciones sanitarias extraordinarias como la que hemos vivido o lo que estamos viviendo ahora, incendios ya en una temporada que teóricamente no es la de incendios, en pleno mes de noviembre, como hemos vivido recientemente en La Palma, que no son para nada habituales, pero que tenemos que estar preparados para atender. Así es. Y otra de las iniciativas que ustedes han puesto en marcha tiene que ver con las autocaravanas. Estamos hablando de viviendas, muchas personas se están decantando por una autocaravana, no queda otra tal y como está la situación. Y no sé si este es el caso de la gran cantidad de autocaravanas que se encuentran en el entorno del Parque de la Vega, en La Laguna. No sé qué nos puede decir de esto. Yo creo que tiene, hablando con los vecinos y vecinas que nos trasladaron esa preocupación, porque es verdad que de repente hay zonas en el entorno de La Vega, también cerca del estadio La Manzanilla, donde están apareciendo cada vez mayor número de caravanas, igual que otros puntos de la costa, en Valle de Guerra, en la Punta Bajamar, que digamos son más habituales por las características de, zona de costa, y es uno de los puntos de atractivo para este tipo de práctica de ocio, pero que parece que ahora mismo hay algo mucho más allá de la práctica de ocio, no solamente por situaciones de personas que no encuentran una alternativa más adecuada y que a lo mejor pues por 50.000, por 60.000 euros logran tener una caravana o un espacio donde poder mantener algo asimilable a un hogar, ¿no? Un hogar rodante, con unas condiciones muy específicas, pero que para muchas personas en el sur, sobre todo de la isla, y parece que también en la zona metropolitana, se está convirtiendo en una alternativa habitacional, por no hablar de gente que está utilizando directamente el coche, un coche convencional, para dormir, ¿no? Esa realidad que tiene que ver con la crisis de vivienda que estamos viviendo y sufriendo en primera línea absolutamente toda la población, porque ahora mismo yo creo que es generalizado esa problemática, desde los estudiantes a personas mayores, a familias que quieren tener una vida independiente, pues ahora mismo también creo que tiene también mucha relación con el incremento de los precios de las pernoctaciones hoteleras, incluso de los alquileres vacacionales que han subido de forma exponencial, igual que el coste de la vida, y eso hace que mucha gente, pues a lo mejor también considere que es más fácil, más asequible, pues directamente disponer de un vehículo pues que está preparado, camperizado, o de una autocaravana con la que hacer pues esos recorridos entre las islas, donde poder estar, digamos, días o algunas semanas para poder disfrutar de una experiencia de ocio. Bueno, esa realidad también, evidentemente, también está generando pues problemas, porque al final se trata de aparcamientos que no están habilitados, a veces ni siquiera como aparcamientos, sino son espacios libres cerca de zonas de viario, donde en teoría pues no se puede permanecer durante más allá del tiempo normal de un aparcamiento, pero que al final pues se convierten en lugares donde permanecer durante mucho tiempo, en donde no tienen espacios para depositar los residuos procedentes de las aguas negras o las aguas grises, donde no tienen conexión al alumbrado, y donde al final hay toda una serie de problemáticas, que desde el ruido a los problemas a veces de tener que llevar motor para mantener algunas de las actividades de la caravana en horario nocturno, pues ese tipo de cosas evidentemente generan una interacción, y también ha provocado que hayamos presentado una petición de que algo que ya se llevó a pleno, que se fijaron una serie de enmiendas precisamente para regular de mejor forma ese tipo de práctica que está creciendo en la laguna, pues de alguna manera se desarrolle, porque a día de hoy sigue siendo una práctica que cada vez es más evidente y más visible en los espacios públicos del municipio, y que tenemos que abordar de alguna manera, porque realmente genera un choque y además a veces problemas, porque
igual que hay gente en todos los ámbitos que tiene un comportamiento cívico adecuado, pues también hay gente pues que el tema de la basura o los residuos pues no los tratan de la misma manera y al final quedan esos entornos bastante perjudicados, con lo cual evidentemente hay que intervenir, igual que se hizo en San Juanito en el año 2020 para impedir el tránsito de vehículos, porque se había convertido en una especie de, todo el camino en una especie de zona donde permanecer, pernoctar, y además se generaban muchos problemas de suciedad, incluso de afección al entorno natural. Pues ahora mismo tenemos que intervenir el resto del municipio a través de ordenanzas y de los protocolos que haya que establecer. Hablando de ordenanzas y demás, hace unas semanas nos enterábamos que el Ayuntamiento de La Laguna procedía a cobrar de nuevo el impuesto de rodaje a los coches de muchos años, coches ya de mayores de 20 años estaban exentos de este tributo. ¿Qué opina usted? Porque a mí algunas personas me han dicho, bueno, nos quieren obligar a comprar un coche eléctrico y no se dan cuenta que quien tiene un coche viejo es porque no se puede tener otro. Sí, realmente esa práctica de que todos los vehículos de más de 25 años no pagaran el rodaje, lo que llama la gente habitualmente el rodaje, pues tiene que ver con esa situación de la época de la crisis, donde había pues unas dificultades enormes, ya no solamente para atender necesidades básicas, sino para, evidentemente, renovar un vehículo era la última posibilidad, porque la financiación que podían dar las antiguas cajas de ahorros o los bancos pues había prácticamente desaparecido y muchas familias pues no tenían capacidad para poder comprar un vehículo nuevo, con lo cual de alguna manera se atendía a esa situación. Ahora es cierto que las autoridades, a través de los distintos planes municipales que hay que desarrollar, lo que establecen son formas, y está pasando a nivel de toda la Unión Europea y de otros territorios, formas para intentar desanimar el uso del vehículo privado frente al uso del transporte público. En las grandes capitales, donde pues cuando uno tiene suerte puede visitar en determinadas épocas del año, pues vemos que el transporte público es lo que domina absolutamente, sobre todo en los grandes centros urbanos. O sea, los vehículos prácticamente muy poquitos entran en el entorno, digamos, más visitado, más transitado por la población. Se potencian los usos peatonales, las zonas solamente para los peatones, para las personas, y el transporte público es el elemento central de toda la movilidad. Eso no ha pasado en Canarias. Por desgracia hemos tenido y tenemos una dependencia absoluta del vehículo privado. Tenemos uno de los índices de vehículos más altos a nivel de la Unión Europea, muy superior al de Alemania, al de Holanda. 777 vehículos por cada 1.000 habitantes era la media de uno de los estudios que hicimos en movilidad sostenible el mandato pasado, que está prácticamente duplica, incluso a veces triplica cifra de vehículos de grandes potencias europeas donde hay unos niveles de vida muy superiores. Y aquí en Canarias la realidad es que, además de tener una de las economías donde hay mayor tasa de pobreza, una de las rentas familiares más bajas, se está obligando a las familias a tener que abordar la compra de un vehículo de 20.000, de 25.000 o de 30.000 euros para poder tener... Que es inasumible. ¿Disculpa? Inasumible, digo. Sí, totalmente. Al final es un coste enorme de mantenimiento. Ya no hablemos pues de todo lo que tiene que ver con la mecánica o con los seguros o con cualquier otra necesidad. Si tienes que pagar un parking del edificio o cualquier cuestión de estas características. Al final, eso es como llevar la cadena y la bola, ¿no? Como los antiguos presidiarios, pues de alguna manera las familias canarias están presas de esa realidad, no tienen otra alternativa porque el transporte público no es suficientemente adecuado para sus necesidades y porque otro tipo de alternativas en cuestión de movilidad pues no se han desarrollado demasiado, por no hablar de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que es verdad que a partir de 2020 empezó a extenderse, pero que todavía no es algo que esté absolutamente extendido. Lo que tenemos ahora no responde a esa realidad, sino responde más bien a una cuestión que tiene que ver con las cuentas municipales. Para poder tener 2 millones de euros más de ingresos
que se van a plasmar en el presupuesto de 2025, hay que tomar esa medida, igual que también se va a aplicar el incremento del 150% del IBI a esas viviendas vacías de grandes tenedores, que es una propuesta que está en el plan, en la ley de vivienda de mayo de 2023, que evidentemente se podía haber aplicado hace mucho más tiempo, pero que también sospechamos que tiene el mismo fin. Básicamente, más que facilitar el acceso a la vivienda o más que pues promover que la gente, en vez de utilizar el coche, tenga otras alternativas, lo que se está haciendo es empezar la casa por el tejado y primero poner en las cuentas el dinero que vamos a recibir a través de esa medida y pues dejar para segundo lugar o para tercero las medidas que tú tienes que aplicar para que la gente tenga esa alternativa. Lo que tenían que haber hecho, y eso lo comentamos en la comisión donde se tomó esa decisión, y pues aplica el plan de movilidad. La Laguna lo tiene aprobado desde marzo de 2023. Desde este mandato, desde junio de 2023, se ha puesto en pausa absolutamente todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible en la Laguna. La Laguna ha devuelto 780.000 euros para el sistema de alquiler público de bicicletas, no ha afrontado el abono de las facturas que estaban en el área y que había técnicos dispuestos a ejecutarla para el pago de los proyectos de carriles bici, no ha elaborado tampoco el nuevo contrato de TITSA, donde se reforzaría, además de forma exponencial, el número de guaguas y las frecuencias en casi todo el municipio, las guaguas urbanas estamos hablando, y tampoco el Cabildo está haciendo su labor. No hay el plan de movilidad insular, sigue sin culminar ni aprobarse definitivamente, y todo lo que conlleva el plan, que es reforzar el transporte público para que sea, digamos, la mejor alternativa, para que tú, en vez de estar pagando el mantenimiento de un coche y asumiendo esos gastos, pues tengas otra calidad de vida vinculada pues a esa movilidad que ahora mismo es gratuita y que creo que debería seguir diciéndolo en la isla de Tenerife por sus características y en el resto del archipiélago, y evidentemente también pues intentar impulsar pues medidas donde al final no sea necesario invertir pues los casi 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros que solamente en obra serían necesarios en Tenerife para poder atender las colas, para poder hacer esas acciones para evitar las colas que, según la vieja escuela, es haciendo más carreteras, que sabemos que esas nuevas carreteras, esos nuevos carriles, lo que hacen es traer más coches y más colas a futuro, pero bueno, es la práctica que estaba asumida como natural y que sigue en todos los planeamientos a nivel de Tenerife, con lo cual, evidentemente, yo creo que es mejor poner la casa con los cimientos primero antes que poner el tejado, y en esos cimientos lo primero que hay que hacer es asumir los compromisos reales con la movilidad, y en eso la Laguna lo primero que ha puesto es pues la cestita, pasando digamos por las distintas personas para cobrarle. Me parece que bueno, no dice mucho en favor de la voluntad del nuevo equipo de gobierno de la Laguna de Partido Socialista y Coalición Canaria en cuanto a las políticas de movilidad y a digamos el programa que quiere desarrollar para el municipio de La Laguna. La verdad que en movilidad hay muchísimo que hacer y muchísimo que arreglar, porque es verdad que cuando uno viaja, como decía usted, Rubén, pues sí, se encuentra con un transporte público que es fácil, asumible, incluso aunque tenga que pagarlo, ¿no? Pero le puede llevar. Pero ayer mismo presencié yo algo en el tranvía a las 2:20 de la tarde, se subieron en la Trinidad 6 británicos, si no lo eran, por lo menos estaban hablando en inglés, y a las 3 paradas se bajaron porque no soportaban la masificación que tenía el tranvía con esto de la huelga, que estaba al 100%. Era imposible ni siquiera estornudar dentro del tranvía. Y se bajaron, bueno, entre sus quejas y sofocos y sus espavientos, porque era inconcebible, como lo es para cualquiera. O sea que allí hay mucho que hacer también. No es atractivo hacer uso. Resolver un conflicto que existe en el tranvía, donde hay una huelga abierta desde el mes de febrero. Está esa huelga y es sorprendente que bueno, evidentemente estamos en un tiempo un poco nuevo donde a lo mejor cosas que antes hubiesen sido, digamos, noticia recurrente en los principales medios, en los grandes medios de comunicación, pues ahora mismo pasan absolutamente desapercibidos, porque básicamente los grandes medios de comunicación necesitan de la publicidad institucional como agua de mayo, es la única vía de mantener, para poder mantener, y realmente es lo único que me permite explicar
que el Cabildo se permita el lujo, los actuales responsables, de no cerrar ese conflicto, de no negociar y trabajar para resolver los planteamientos que se están haciendo por parte del comité de huelga que está en marcha, y eso está teniendo unas consecuencias pues bastante graves en cuanto al nivel de saturación de los vehículos, personas que no pueden llegar a sus trabajos y que al final lo que se está obligando prácticamente es pues a tener que optar por el coche, y eso es la línea contraria de la que tendríamos que estar trabajando en este momento. Espero que de alguna manera el Cabildo, porque las quejas son, yo también soy usuario del tranvía y realmente hay momentos que es absolutamente inviable, donde incluso el peso de la gente que va en el tranvía pues hace que hasta fallen los sistemas de frenado y se tenga que quedar bloqueado el tranvía en algunos tramos, y evidentemente pues requiere que los políticos hagan una de sus funciones fundamentales, que es resolver conflictos, y cuando uno tiene que resolver conflictos se tiene que sentar. Pues así es. Rubén Sascanio, concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado. Un abrazo. Saludos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones, que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kellys de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. Alejandro Fernández desembarca 14 años después en La Palma. Única fecha en Canarias, próximo 7 de diciembre, de la mano de La Palma Blue Experience. Puedes conseguir tu entrada en www.lapalmablueexperience.com y, si estás en La Palma, en los 5 puntos de venta acreditados. Algo único te espera en la Noche en Blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de La Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia Noche en Blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias. El área de industria del Cabildo de Tenerife organiza el primer Congreso de Sistemas Eléctricos Aislados, con el objetivo de ofrecer soluciones al histórico déficit energético. Expertos en la materia compartirán sus propuestas con el fin de garantizar la seguridad energética en Tenerife. 21 y 22 de noviembre en Auditorio de Tenerife. Más información en redes sociales de Industria del Cabildo de Tenerife. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria.
Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11 y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos, contigo, en la 10 Capital Radio. Soy Pedro Riba y te espero de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en esta tus noches mágicas, en Luces en la Oscuridad. ¿Te apuntas? La Palma es deporte. El Cabildo de La Palma apoya el deporte en todas sus modalidades. Niños, jóvenes, adultos, siempre encontrarás una actividad deportiva a realizar en nuestras magníficas instalaciones. Además de todo, lo que ofrece la isla para realizar una actividad deportiva de élite. La Palma es deporte. Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo y afrontamos ya este último tramo de la mañana. Bueno, y lo hacemos pues como es habitual, conociendo esas noticias de última hora aderezadas con la música que nos regala Miguel Ángel González Padilla. Bueno, y comenzamos con la atención puesta en Valencia, como no puede ser de otra manera. Hoy se cumplen 2 semanas de la tragedia. Ya se han contabilizado 222 personas fallecidas, mientras que descienden a 23 las personas desaparecidas por la DANA. Las oficinas antemortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con médicos forenses, contabilizan actualmente 23 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia. Esta cifra supone un descenso de 9 casos de desaparición activos respecto al balance que se ofrecía en el día de ayer, lo que se debe al incremento de identificaciones entre los fallecidos, al aumento de denuncia y a la localización de desaparecidos con vida. Por su parte, la cifra de víctimas mortales registradas desde que se produjo la emergencia el 29 de octubre de 2024 se mantienen en 214 según el balance estadístico con el acumulado histórico del Centro de Integración de Datos cerrado a las 20 horas de este pasado lunes 11 de noviembre. Al total de estas personas fallecidas se les ha practicado la autopsia y 211 de ellas están plenamente identificadas, 166 por huellas dactilares, 42 por ADN y 3 por identificación hospitalaria en vida. Mientras tanto, solo quedan 3 cadáveres sin identificar. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the
the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Masón anuncia medidas rápidas en impuestos y simplificación y 20 millones para despejar caminos rurales. El presidente de la Generalitat, Carlos Masón, ha avanzado que el Pleno del Consell aprobará este martes por la tarde medidas rápidas de ayudas fiscales y de simplificación para los afectados por la Dana. Además, ha anunciado que este lunes se firmó una orden de 20 millones de euros para despejar caminos rurales y permitir acceder a las explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas, algo muy urgente en la zona. Puente sugiere repensar el Estado autonómico para que se repartan competencias, pero también las responsabilidades. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sugerido la necesidad de repensar el Estado autonómico para que se repartan las competencias, pero también las responsabilidades. Además, ha insistido en que el sistema de las autonomías no tiene problemas, pero que es necesario un cambio de mentalidad de quienes la gestionan. Así lo ha asegurado en una entrevista recogida por Europa Press, en la que ha salido en defensa del actual Estado autonómico tras el debate abierto sobre a quién corresponden las competencias de la gestión del desastre provocado por la Dana, esgrimiendo que no hay problema en el sistema de las autonomías, pero que es necesario que se compartan las responsabilidades.
Los Reyes volverán a Valencia la próxima semana para visitar las localidades afectadas por la Dana. Después de que este martes Felipe VI viaje a la Comunidad Valenciana, pero solo para ver de primera mano el trabajo de las unidades militares desplegadas para ayudar y los centros desde donde se coordina esta asistencia, y tras la asistencia del monarca de miércoles a viernes a la cumbre iberoamericana que se celebra en Ecuador. Felipe VI y Leticia tienen previsto volver a principios de la semana que viene a la zona para visitar distintos municipios afectados por el temporal, una agenda que se enmarca en la decisión de ambos de seguir de forma constante las labores de atención a los damnificados por la Dana, según han informado fuentes de Zarzuela. En crónica de tribunales, Errejón recurrirá a la decisión del juez de archivar su causa hasta que la abogada de Muliá regrese de baja médica. La defensa del ex diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha anunciado que recurrirá a la decisión del juez de archivar de forma temporal la causa abierta en su contra por un presunto delito de agresión sexual hasta que la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Muliá, regrese de su baja médica. La representante legal de Errejón se encuentra ya trabajando en el recurso que presentará ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, después de que ayer lunes se diera a conocer la decisión del instructor de archivar de momento el procedimiento, según ha adelantado y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Al acordar el archivo, el juez ha suspendido también las declaraciones de Errejón y Muliá que estaban previstas para este mismo martes, así como todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento hasta que la letrada de la denunciante presente su alta médica. El juez explica que Muliá se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza, por lo que la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing
Rescatan a 560 personas migrantes en aguas próximas a El Hierro y Tenerife en las últimas horas. Unas 560 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo en aguas próximas a las islas del Hierro y Tenerife durante este pasado lunes, según han informado Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y Cruz Roja. En concreto, a la isla de Tenerife llegaron 194 personas migrantes al Muelle de los Cristianos y 110 a la Marina de San Miguel, todos ellos asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal de servicio de urgencia, Cruz Roja y atención primaria, que realizaron 9 traslados a centros sanitarios por diferentes patologías. Por su parte, al muelle de la Restinga han arribado durante la mañana de este pasado lunes 76 personas migrantes, mientras que por la tarde se rescataron a 180 más. De estos casos, el dispositivo sanitario tuvo que realizar 2 traslados a centros sanitarios por diferentes patologías. Logran controlar el incendio de La Palma. El alcalde del municipio palmero del Paso, Eloy Martín, ha dicho que el incendio forestal que anoche se inició en el municipio y que afectó a 7 hectáreas de monte ha sido un susto grande, pero ha añadido ha sido controlado. En declaraciones recogidas por la agencia EFE, el alcalde del Paso ha manifestado que el desalojo de unas 200 personas de los barrios de Valencia y Los Barriales se realizó por precaución, ya que era de noche y no se sabía cómo se comportaría el viento. Eloy Martín ha comentado que hacia las 4 de la madrugada se dio por perimetrado el incendio y ahora se refrescará la zona en una actuación en la que se estudia si utilizar medios aéreos, y el alcalde ha apuntado que han tenido mucha suerte ya que el viento amainó durante la noche. Were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing.
4 detenidos en el aeropuerto Tenerife Sur al llevar más de 100 kilos de marihuana en sus maletas. Funcionarios de aduana de la agencia tributaria, junto con agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la sección fiscal y fronteras del aeropuerto Tenerife Sur, han detenido a 4 personas de entre 24 y 41 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los hechos delictivos se descubrieron cuando los funcionarios de aduanas del Servicio de Viajeros y los agentes de la Guardia Civil, que se encontraban realizando un punto de verificación fiscal aleatorio de pasajeros y equipajes respecto de varios vuelos procedentes de terceros países, observaron a través de los escáneres de rayo X cómo en el interior de los equipajes de los 4 acusados, 2 maletas cada uno, podría ocultarse algo sospechoso. Así decidieron entrevistarse con todos ellos y ante la actitud nerviosa e incongruente mostrada por los sospechosos, procedieron a abrir las 8 maletas, encontrando en su interior y de forma oculta más de 110 kilos de marihuana envueltos al vacío en diferentes tipos de tejido. Los detenidos, junto con la droga incautada y las diligencias instruidas, han pasado a disposición de la autoridad judicial competente. Walk like an Egyptian. El sorteo extraordinario, terminamos con buena suerte, extraordinario del 11 del 11 de la 11 deja más de 12 millones en distintos puntos de Tenerife. Según han comunicado el Grupo Social 11, la vendedora que ha llevado la suerte a Santa Cruz de Tenerife se llama Julia Díaz Alonso. El sorteo extraordinario en el día de ayer, como decimos, ha dejado su premio mayor de 11 millones de euros y además otros 8 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. Se repartió en La Orotava, 2 en La Laguna y Los Cristianos. Bueno, y así llegamos al final de del programa La Mañana. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por permitirnos acompañarles y gracias como siempre a Miguel Ángel González Padilla por su trabajo a los mandos técnicos. Reciban ustedes un saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.